Jezabel fue la esposa del rey Acab, gobernante del reino de Israel durante el período del Antiguo Testamento. Acab es recordado como uno de los peores reyes que tuvo Israel, descrito en el libro de los Reyes como más malvado que todos sus predecesores. Reinó durante unos 22 años, tiempo suficiente para causar una gran destrucción espiritual y moral en el pueblo. El texto bíblico relata: Acab, hijo de Omri, ascendió al trono de Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria durante 22 años. Además, afirma que Acab hizo lo malo a los ojos del Señor, superando en maldad a todos los reyes que le precedieron. Como si no fuera suficiente seguir los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también tomó por esposa a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y comenzó a servir y adorar a Baal. Acab erigió un altar a Baal en la casa de culto que construyó en Samaria, y también erigió el altar de Asera, provocando aún más la ira del Señor, Dios de Israel. Primera Reyes 16, 29, 33. Este era el hombre con el que Jezabel se casó, un rey espiritualmente débil, inclinado a la idolatría y fácilmente influenciable. Jezabel, a su vez, era hija de Et-Baal, rey sacerdote y gobernante de las ciudades fenicias de Tiro y Sidón. Su nombre en fenicio tenía un significado positivo, pero en hebreo llegó a sonar como algo impuro, reflejando cómo la veía el pueblo de Dios. Quedó claro que Jezabel se aprovechó de la posición de Acab para llevar adelante sus propios planes malvados, y él ofreció poca resistencia. Era la primera vez que un rey de Israel se casaba con una princesa pagana, estableciendo una alianza espiritual devastadora para la nación. El dominio de Jezabel, el reinado de Jezabel, fue notable por cómo indujo a Acab a aceptar y promover la adoración a Baal, un dios pagano asociado con la naturaleza y la fertilidad. Ambiciosa de poder, Jezabel buscó eliminar a cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad o cuestionar a sus dioses. Por instigación suya, muchos profetas de Yahvé fueron perseguidos y ejecutados, lo que convirtió a Jezabel en la primera gran instigadora de una verdadera persecución contra los siervos del Dios de Israel. No escatimó esfuerzos para mantener su idolatría en plena vigencia, gobernando sin referencia a la voluntad de Dios, sin límites morales y sin temor al cielo ni a los hombres. Jezabel era ferviente en su lealtad al culto pagano. 450 profetas servían a Baal bajo su protección, además de 400 profetas de Asera, o Astarté, diosa fenicia asociada con los bosques sagrados que comían en su mesa. En 1 Reyes 18-19, Elías ordena: «Ahora pues, envía y reúne a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel». La conducta de Jezabel fue, en muchos sentidos, catastrófica para los reinos de Israel y Judá. Estas acciones malvadas y tiránicas provocaron la justa indignación de Elías, quien profetizó correctamente la llegada de una severa sequía como castigo divino por la maldad de Jezabel. Elías fue considerado uno de los más grandes profetas de Israel. Aunque ningún libro bíblico lleva su nombre, el libro de los Reyes dedica más espacio a su vida que a la mayoría de los reyes. Elías se hizo especialmente famoso por su enfrentamiento directo con los profetas de Baal, aquellos a quienes Jezabel había traído para servir en el palacio real. Este enfrentamiento tenía como objetivo demostrar quién saldría victorioso entre las fuerzas de Jezabel y el poder del Dios verdadero. Esta es una historia muy conocida. Elías construyó un altar y desafió a los profetas de Baal a erigir sus propios altares junto al suyo, para que pudieran invocar a sus dioses y pedirles que enviaran fuego para consumir el sacrificio. Fue un desafío ingenioso,
Hoy sabemos que bajo los altares de Baal había túneles secretos donde un sacerdote se escondía y prendía fuego a la leña mientras el pueblo clamaba al Dios. Elías, astutamente, les pidió que construyeran el altar al aire libre y prometió hacer lo mismo. Solo que añadiría agua alrededor del altar, lo que hacía el desafío aún más impresionante. Su audacia lo llevó a burlarse de los sacerdotes hasta el punto de que, si su experimento fallaba, seguramente sería ejecutado. Los animó a gritar aún más fuerte, sugiriendo irónicamente que su Dios estaba durmiendo, viajando o ocupado en algún lugar. Fue un momento crítico en la historia de las tribus del norte. Dios envió fuego, el sacrificio de Elías se consumió e Israel presenció quién era verdaderamente poderoso. Los profetas de Baal fueron derrotados y ejecutados. Hay una secuencia sorprendente en esta gran historia. Jezabel amenazó a Elías tras descubrir su victoria y la muerte de sus profetas. A pesar de su rotunda victoria sobre los 400 profetas de Baal, Elías huyó a Horeb, monte Sinaí, para salvar su vida. Dios envió un ángel para prepararle comida, ya que el profeta estaba emocional y espiritualmente agotado, y luego le aseguró su presencia y provisión para el futuro de Israel. Dios ya había apartado a un sucesor para que Elías continuara la obra. Eliseo, el agricultor, asumió el papel profético de Elías. Le pidió a Elías una doble porción de su espíritu. Eliseo solicitaba el derecho a ser su heredero y sucesor, para poder, en cierto modo, continuar el ministerio profético. El caso de la viña de Nabot, otro acto brutal atribuido a Jezabel, se registra en 1 Reyes, capítulo 21. Junto a la casa de Acab había una viña que codiciaba y deseaba poseer. Pertenecía a un ciudadano llamado Nabot de Jezreel. Cuando Nabot se negó a vender su viña, alegando que era una herencia de sus padres, Jezabel lo acusó falsamente de blasfemar contra Dios y el rey, lo que resultó en la muerte por lapidación de Nabot. Elías confrontó a Acab en la viña, profetizando sobre el destino de ambos. El asunto relacionado con la viña de Nabot reveló la verdadera personalidad de Jezabel y su relación con Acab. Tiempo después, ocurrió un incidente relacionado con una viña que pertenecía a Nabot el jezreelita. La viña estaba en Jezreel, cerca del palacio de Acab, rey de Samaria. Acab le dijo a Nabot: «Dame tu viña para que pueda cultivar un huerto, ya que está junto a mi palacio. A cambio te daré una viña mejor, o si lo prefieres, te pagaré su valor». Pero Nabot respondió: «El Señor me libre de darte la herencia de mis padres». Así que Acab regresó a su casa, triste y enojado, porque Nabot el jezreelita había dicho: «No te daré la herencia de mis antepasados». Se acostó en su cama, volvió la cara y se negó a comer. Su esposa Jezabel entró y le preguntó: «¿Por qué estás tan deprimido? ¿Por qué te niegas a comer?». Él respondió: «Porque le dije a Nabot de Jezreel: véndeme tu viña, o si prefieres te daré otra viña a cambio». Pero él dijo: «No te daré mi viña». Jezabel, su esposa, dijo: «¿Así te comportas como rey de Israel? Levántate, come, regocíjate. Te daré la viña de Nabot el jezreelita». Así que escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y las envió a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En estas cartas escribió: «Proclamad un ayuno y colocad a Nabot en un lugar destacado entre el pueblo, pero poned a 2 sinvergüenzas ante él para que atestiguen que ha blasfemado contra Dios y el rey. Luego sacadlo y apedreadlo hasta la muerte». Entonces los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot hicieron lo que Jezabel les había ordenado en sus cartas. Proclamaron un ayuno y colocaron a Nabot en un lugar destacado entre el pueblo. Entonces 2 sinvergüenzas vinieron, se sentaron frente a él y presentaron cargos contra Nabot ante el pueblo diciendo: «Nabot ha blasfemado contra Dios y el rey».
Así que lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon hasta la muerte. Entonces enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado hasta la muerte. Tan pronto como Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado, le dijo a Acab: Levántate y toma posesión de la viña de Nabot, el jezreelita, que él se negó a vendértela. Ya no está vivo, ha muerto. Cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó y fue a tomar posesión de la viña de Nabot de Jezreel. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita: Ve a ver a Acab, rey de Israel, que gobierna en Samaria. Ahora está en la viña de Nabot, de la cual fue a tomar posesión. Dile que esto es lo que dice el Señor: No has asesinado a un hombre, y también te has apoderado de su propiedad. Entonces dile que esto es lo que dice el Señor: En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre. Acab le dijo a Elías: Así que me has encontrado, enemigo mío. Te he encontrado, respondió, porque te has entregado a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Te traeré un desastre. Exterminaré a tu descendencia y eliminaré de Acab a todo varón en Israel, ya sea esclavo o libre. Haré que tu familia sea como la de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la de Basa, hijo de Ahías, porque me has provocado a ira y has hecho pecar a Israel. Y también acerca de Jezabel dice el Señor: Los perros devorarán a Jezabel junto al muro de Jezreel. Los perros comerán a los de Acab que mueran en la ciudad, y las aves del cielo comerán a los que mueran en el campo. Nunca hubo nadie como Acab, quien se entregó a hacer lo que el Señor desaprueba, instigado por Jezabel, su esposa. Actuó de la manera más abominable, adorando ídolos como los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la tierra para dar paso a Israel. Al oír estas palabras, Acab rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y ayunó. Durmió vestido de cilicio y caminó humildemente. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita: ¿Has visto cómo se ha humillado Acab ante mí? Por haberse humillado, no traeré esta calamidad sobre sus descendientes mientras vivan, pero sí la traeré sobre su casa en los días de su hijo. Primera Reyes 21:1-29. A queda de Jezabel, Acab murió en batalla contra los sirios. Años después, Jezabel continuó reinando durante casi una década más. Eliseo, profeta y heredero de Elías, continuó la misión de erradicar el culto a Baal de Israel. Ungió a un comandante militar llamado Jehu como rey de Israel, una orden que desencadenó una guerra civil, ya que Joram, hijo de Acab y Jezabel, gobernaba en ese entonces. Jehú era el comandante de los carros del rey de Israel, sirviendo tanto a Acab como a su hijo Joram en la frontera de Israel, cerca de Damasco y Asiria. En 2 Reyes 9 leemos: Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los discípulos de los profetas y le dijo: Levántate, toma esta redoma de aceite y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues, busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Entra, llámalo aparte de entre sus compañeros y llévalo a una habitación privada. Luego toma la redoma de aceite, derrámala sobre su cabeza y di: Así dice el Señor, te unjo rey sobre Israel. Luego abre la puerta y huye, no te demores. Entonces el joven profeta fue a Ramot de Galaad. Al llegar, encontró a los comandantes del ejército reunidos allí. «Comandante, tengo un mensaje para usted», dijo. «¿Cuál de nosotros?», preguntó Jehú. «Para usted, comandante», respondió. Jehú se levantó y entró en la casa. Entonces el profeta derramó el aceite sobre la cabeza de Jehú y declaró: «Esto dice el Señor, Dios de Israel, te unjo rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Destruirás la dinastía de Acab tu señor, y yo vengaré la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor derramada por Jezabel. Toda la dinastía de Acab perecerá».
Eliminaré de Acab a todo varón en Israel, tanto esclavo como libre. Haré que la dinastía de Acab sea como la de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la de Baasa, hijo de Ahías. Hey, it's Sterling K. Brown from the Hulu original series Paradise. The next chapter begins as Xavier's search for his wife takes him above ground, and what he finds will change everything. It was never just about the bunker. Tune in and discover the truth lies outside. Paradise, the official podcast, is now streaming, and stream Paradise Season 2 on February 23rd on Hulu and Hulu on Disney+. Cuanto a Jezabel, los perros la devorarán en la parcela de Jezreel, y nadie la enterrará. Luego abrió la puerta y salió corriendo. Jehú entonces mató a Joram y conspiró para derrocar a Jezabel, tomando su lugar como rey de Israel. Ella se vistió elegantemente para la ocasión, esperando su llegada. Se burló de él desde la ventana, y Jehú ordenó a los eunucos que la echaran. Ordenó que la enterraran como hija de un rey tras su caída y muerte, pero descubrieron que los perros habían devorado la mayor parte de su cuerpo, tal como Elías había profetizado. Jezabel llegó a ser conocida como modelo de mujer malvada, ejemplificando rasgos de crueldad, codicia y vanidad. Cuando Jehú llegó a Jezreel, Jezabel se enteró, se pintó los ojos, se arregló el cabello y miró por la ventana. Cuando Jehú entró por la puerta, ella preguntó: ¿Vienes en paz, Zimri, asesino de tu amo? Miró hacia la ventana y gritó: ¿Quién está de mi lado? ¿Quién? 2 o 3 agentes lo miraron desde arriba. «Échenla abajo», ordenó Jehú. Así que la arrojaron, y parte de su sangre salpicó la pared y a los caballos mientras la pisoteaban. Jehú entró, comió y bebió. Luego dijo: «Cuiden de esa maldita mujer, entiérrenla, porque era hija de un rey». Pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron nada más que su cráneo, sus pies y sus manos. Regresaron y se lo contaron a Jehú, quien dijo: «Esta es la palabra del Señor, dicha por su siervo Elías el Tisbita. En la parcela de Jezreel los perros devorarán la carne de Jezabel». Reyes 9:30-36. La importancia de Jezabel en la Biblia. Esta fue la primera vez que un rey de Israel se alió por matrimonio con una princesa pagana, y la combinación fue, en este caso, particularmente desastrosa. Jezabel pasó a la historia como la personificación de todo lo astuto, manipulador, malvado, vengativo y cruel. Cuando Jehú llegó a las puertas de Jezreel, ella miró por la ventana del palacio y dijo: «¿Vienes en son de paz, Zimri, asesino de tu señor?» Él levantó la cabeza y ordenó a sus eunucos que la arrojaran por la ventana. Fue rápidamente devorada por los perros callejeros, según la palabra de Elías el Tisbita, tras el incidente con Nabot y sus propiedades. En 1 Reyes 21:19, dile que esto dice el Señor: «¿Mataste a un hombre y además te apoderaste de su propiedad?» Luego dile que esto dice el Señor: «En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre». Su nombre más tarde llegó a usarse como sinónimo de una mujer malvada y espiritualmente seductora. En el libro de Apocalipsis 2:20, Jesús advierte a una iglesia: «Sin embargo, tengo esto contra ti. Toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Con sus enseñanzas, induce a mis siervos a la inmoralidad sexual y a comer alimentos sacrificados a los ídolos». Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms.